Vaya que México es mágico. Mire, en el país tenemos varios problemas sin resolver. Uno de ellos, la situación de la inseguridad. Hablamos, por ejemplo, del Estado de México, de Guanajuato, de Zacatecas, de Colima. Día a día masacres, homicidios, en fin. Y bueno, pues en este contexto el presidente dedica varias horas a poder defender a su hijo, ¿no? Frente a todos los escándalos de presunta corrupción o de conflicto de interés que los pueden estar involucrando. ¿A dónde nos llevará toda esta polarización que se está generando? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual. A ver, hemos dedicado aquí en Mega Noticias a lo largo de las primeras horas de este inicio de semana el tema de uno de los problemas pendientes que tiene este país, ¿sí? Uno más, porque está la economía, está la salud, está la educación, están todos, Víctor, pero el tema es la violencia, la inseguridad que lamentablemente sigue prevaleciendo en muchos estados. Hay que preguntarles hoy a los de Colima, por ejemplo, hay que preguntarles a la gente de Michoacán, hay que preguntarle a la gente de Guanajuato y todas las ciudades, desde luego, Zacatecas, hombre, la situación es tremenda, pero pareciera que esos temas torales que tiene este país, sí, entre ellos la violencia, van quedando, digamos, en el rezago y nos hemos venido como acostumbrando a que tenemos estos altos niveles de violencia, a pesar de que la autoridad se esfuerza para decir que se viene avanzando en algunos de ellos. Pero la realidad, Víctor, es que se nos está descomponiendo el país. Y digo esto porque, además de este grave problema de la violencia, de todos los que ya estamos mencionando, sí, hoy estamos viendo a un presidente muy enojado, vemos al presidente molesto, vemos al presidente que está violando la ley flagrantemente, como ha sucedido con lo que sucedió en la mañanera del día anterior, en este tema que no ha podido ser resuelto claramente, que es el posible conflicto de interés y la corrupción de su hijo mayor. Y esto viene al presidente realmente muy molesto. Me parece que estamos entrando en una situación en donde las cosas se están moviendo, se están cambiando y está cambiando la visión, por lo menos, de algunas personas. ¿Y a qué voy? Realmente la carta que mandó el hijo del presidente López Obrador tratando de explicar, y es un párrafo tan pequeño que lo quiero mencionar, si me lo permites, Víctor, leerlo, ¿sí? Para escuchar tus puntos de vista. Dice el señor José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, hablando de este posible conflicto de interés 18 días después de que fue develado este posible conflicto de interés por mexicanos contra la corrupción. Dice, en el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción de Key Partners, que es una empresa privada en Houston, a través de la cual recibí mi visa de trabajo. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. Gracias por su atención y comprensión, José Ramón López Beltrán. Esta es la carta que publica el fin de semana, un párrafo, ¿sí? En donde ahora se revela otro conflicto de interés, Víctor. Sí, hombre. ¿Te perdí? Sí, bueno, no, sí, quería tu punto de vista. Sí, no, es que sí, otro conflicto de interés con esta empresa que supuestamente contrata al hijo del presidente y que tiene su origen, pues un origen para mi gusto un poquito medio escueto, raquítico, como quieras verlo, ¿no? O sea, se me hace demasiado simple la estructura de esta empresa con capacidad como para poder tener extensión en Houston y a su vez poder contratar a un mexicano allá, en fin. Yo aquí lo que me preocupa, Raúl, son varios aspectos. Uno, dice que la mentira tiene pies muy cortos y si aquí hay alguna mentira, que no lo estoy afirmando, si aquí hay alguna mentira, esto se empieza a enredar, porque aquí le pueden salir muchos asuntos más al hijo del presidente, desde la misma autorización para trabajar en los Estados Unidos, hasta hasta permiso para ejercer como abogado, porque ya ves tú que en Estados Unidos eso es muy delicado en temas de asesoría, hasta el tema mismo de la contratación, en qué contexto se da. Eso por un lado. Por el otro lado, indudablemente también tiene que ver con lo que se ha dicho de Petróleos Mexicanos, cuándo se fortaleció esta empresa en Petróleos Mexicanos y más aún,
la petición que ahora están haciendo algunos accionistas, supuestamente, digo porque no tenemos la información aquí en papel como para verla, pero que están exigiendo a esta empresa que aclare. Pero lo están haciendo ya en un contexto de las leyes americanas, donde, como tú sabes, hay una ley anticorrupción que castiga muy severamente a aquellas empresas americanas que hagan actos de corrupción, tráfico de influencias, manejo de dineros, etcétera, etcétera, en otros países. Y aquí pueden pasar dos cosas. Uno, que salgan a relucir cosas que aquí nos están diciendo y que le peguen en la línea de flotación al barco del presidente y le quiten la bandera que tanto enarbola y que para él es la más sagrada, que es la lucha contra la corrupción. O dos, también pudiera ser que los americanos decidan agarrar la causa y decir, bueno, pues ya tenemos de dónde agarrar al presidente, vamos a empezar a platicar en otros términos, como lo acostumbran, porque finalmente así lo ha hecho Estados Unidos en otras ocasiones, ¿no? Decir, bueno, tengo información privilegiada, la uso no para hacer justicia, pero sí para mis objetivos, pues personales, y más que personales, empresariales, de potencia, de nación, en fin, qué sé yo. Claro, déjame abonar también a otro tema y por eso hablo también de otro posible conflicto de interés, además de que la carta de la esposa de José Ramón y el tema del párrafo que manda José Ramón no clarifica el tema del posible conflicto de interés con Baker Hughes, que es esta empresa la que tiene Pemex, y que el directivo de esta empresa era el dueño de la casa donde vivieron 2 años. Que dijo Caroline que ya no sabía. Que ella lo contrató a ciegas, o sea, pero que ella no sabía de eso. A ver, pero ella lo que muestra es un WhatsApp. Sí, una serie de comunicaciones. Lo que debería mostrarse es, aquí están los recibos de renta, de que estamos pagando renta y pagamos renta durante 2 años. Eso no está resuelto el tema. Me parece que es como este asunto en donde manda la carta, se ve que un poco obligado José Ramón, un párrafo, la esposa manda una carta más amplia, las copias de su WhatsApp con el corredor inmobiliario, en fin, sí, pero me parece que no está resuelto. Y el nuevo conflicto de interés que el párrafo del hijo del presidente señala es que es contratado por una empresa en Estados Unidos de los hijos de Daniel Chávez. ¿Quién es Daniel Chávez? O quizás muchas personas se hayan hospedado en algunos de sus complejos turísticos en Cancún o aquí en la zona de la Riviera Nayarita, sí, que es precisamente este complejo Vidanta, ¿sí? Hay que recordar que Daniel Chávez, él es asesor del presidente López Obrador, es el empresario, digamos, más cercano del presidente López Obrador, y que el presidente López Obrador le encargó el Tren Maya, ¿sí? La obra más importante del sexenio del presidente López Obrador. Y resulta que los hijos de este Daniel Chávez, ¿sí?, contratan al hijo del presidente en Houston como sus servicios de abogado, lo que tú decías, la reglamentación para ejercer esa responsabilidad como médico, como abogado en Estados Unidos es diferente en México. Sin embargo, bueno, él dice que está siendo contratado por esta empresa de reciente creación en 2018, precisamente un mes antes de que protestara como presidente el presidente López Obrador. Entonces se devela otro posible conflicto de interés, que los hijos del asesor del presidente en el Tren Maya contraten al hijo mayor del presidente López Obrador, luego de que él mismo dijo hace 3 años que no sabía cuál iba a ser su futuro. En fin, me parece que cada vez que se da un paso en este tema, pareciera que se está entrampando más. Se hace bolas el engrudo. Se le hace bolas el engrudo, sí, y mientras tanto el presidente enojado, pues agarra lo que ha venido sucediendo, violando la ley, violando la Constitución, violando la ley de protección de datos personales. Ahora advierte que va a pedir al INAI que se dé a conocer los salarios de los reporteros, de los periodistas que hemos trabajado en medios de comunicación, porque son concesiones públicas y de ahí parte que hay un conflicto que de alguna forma estarían obligados a informar sus ingresos. En fin, me parece que mientras, y concluyo con esto, Víctor, mi comentario, mientras el país seguimos en este gran conflicto de violencia, de salud, de falta de medicamentos, de educación y todos los graves problemas, si el presidente está entrando en una situación en donde, violando la ley, sí, buscando las coyunturas para que de alguna forma hacer frente en esta
polarización grave que ha generado en el país y que quizás todavía no estamos viendo todas las consecuencias de esta gran polarización que ha generado el presidente. Él argumentando el bien del país con su llamada transformación, sí, y los demás sectores, algunos sectores de la población preocupados desde luego por los aires de autoritarismo que ha venido tomando el actual gobierno. En una espiral de lo que llaman cajas chinas o cortinas de humo, que se van convirtiendo de problema serio a cortina de humo, porque inicialmente recuerda que se utilizó la cuestión de España, a mí me queda claro, como un esfuerzo por desviar la atención y quitar la discusión de este tema que en cierto momento es toral, pero que a su vez es un tema, si tú quieres, que entra dentro del terreno de la ética, la moral, la corrupción, que al presidente le duele mucho por ser su bandera principal, pero que también no nos debe de quitar la atención de lo que realmente le está pasando a este país. Se nos está cayendo el país en materia de seguridad, se nos está cayendo el país en materia de economía. En materia de salud, ahí vamos entre que un pasito para adelante y otro para atrás, y muchos otros proyectos que se están saliendo de control ante esta serie de situaciones. Y bueno, pues aquí estamos nosotros discutiendo esto que en determinado momento toma mayor relevancia, que no es cosa menor el tener un frente abierto con los medios de comunicación. Medios de comunicación, Raúl, que te debo decir, o periodistas que no siempre han sido buenos, estoy de acuerdo, que bien pueden perseguir su propio proyecto político, proyecto de derecha o lo que tú quieras, pero que finalmente no dejan de ser medios de comunicación y que tienen resonancia en el país. Sí, y como tú dices, a ver, es un tema de filias y de fobias del presidente. Queda cada día más claro que él tiene sus filias y desde luego tiene sus fobias, ¿sí? Y que de alguna forma está dispuesto a lo que sea necesario, incluso violando la Constitución, ¿sí? Utilizar el abuso de poder, que de alguna forma no hay hombre más poderoso en este país que el presidente. Y de esta forma a veces pareciera que no se da cuenta del poder de sus palabras, de sus insultos, de amedrentar desde luego a los diferentes sectores. Me parece que tenemos vientos que no están soplando muchas veces hacia donde quisiéramos muchos mexicanos. Vientos huracanados, dirían los clásicos, Raúl, y no te extrañe que en estos vientos huracanados aparezca una nueva cortina de niebla por ahí. Gracias, Víctor. Te mando un saludo. Un saludo.